bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Para quienes no me conocen, mi nombre es Victoria Tormo. Soy actualmente quien lidera el área de fundraising en The CrowdEngine y hoy estaré moderando el webinar. Antes de empezar, me gustaría rápidamente explicar la dinámica de la sesión y un poco el motivo detrás de la escogencia de la temática de hoy. Como pueden ver, abajo en la pantalla tienen un panel de preguntas y respuestas. Les rogamos que por favor, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario que quieran hacer, lo hagan a través de ese panel de preguntas y respuestas, ya que si lo hacen directamente en el chat, no tendremos forma de registrarlo para luego responderlas. Estas preguntas y consultas serán respondidas al final de la sesión y será una sesión estilo foro en la que yo estaré haciendo preguntas y nuestros dos expertos invitados estarán respondiendo. Muchos se preguntarán por qué escogimos una temática relacionada al sector de la salud, siendo de CrowdEngine, y todo está asociado a la última oportunidad de inversión que publicamos en la plataforma, o Metabolomics, una compañía biotecnológica, que más adelante tanto nuestros expertos como nuestro director de inversiones estarán hablando en detalles de la ronda. Y a raíz de la investigación que hicimos al publicar All Metabolomics, nos dimos cuenta, y bueno, fue noticia mundial, el auge que tuvo el sector a raíz de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Luego de ver las consecuencias de esta pandemia, vimos cómo la inversión en el sector salud y en las áreas relacionadas se disparó, fue un boom total, bueno, lo sigue siendo, y alcanzó cifras récord en todas sus áreas. Entonces, luego de ver esta tendencia, nos preguntamos si realmente el mundo finalmente se dio cuenta de la importancia de invertir en el sector de healthcare o si será una tendencia o una estrategia de inversores que será pasajera y no tendrá influencia a largo plazo. Para responder estas preguntas, afortunadamente contamos con dos eminencias del sector. Jesús, Enrique, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Brevemente hago una descripción de su trayectoria, muy brevemente porque es una trayectoria larga y admirable. Jesús es el jefe del grupo de enfermedades hepáticas del Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, es investigador de Iker Vázquez, es profesor asociado en Medicina y Ciencias de la Mayo Clinic en Estados Unidos, también es profesor de la Universidad de Navarra, aquí en España, y de la Universidad del Área Andina en Colombia. Actualmente Jesús lidera un proyecto internacional premiado para la investigación de cánceres hepáticos biliares y recientemente ha coliderado un trabajo que se ha publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine sobre las predisposiciones genéticas asociadas a la severidad del COVID-19. Hablando con Jesús me comenta que además de ser la mejor revista científica del mundo, este hecho fue como conseguir una medalla de oro en los 100 metros planos en las Olimpiadas. Hola, Bienvenido, Jesús. Nada, buenas tardes, muchas gracias. También tenemos el placer de contar con Enrique Castellón. Enrique es cofundador y actualmente consejero de Crossroad Biotech, una de las firmas líderes de capital riesgo en biotecnología en España. Enrique es licenciado en Medicina y Cirugía y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Harvard. Fue director general del Servicio de Salud de Galicia y viceconsejero de Sanidad y Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid. Creó la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, fue subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y recientemente ha participado como experto en el grupo de trabajo del Consejo General de Colegio de Médicos en relación a la pandemia del COVID-19 y ha comparecido ante la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados. Bienvenido, Enrique, muchas gracias. Repito, es un resumen muy resumido de la larga trayectoria que has tenido y es un honor tenerlos a ambos aquí. Sin más preámbulos y para que nos dé tiempo de cubrir todos los temas, damos inicio a la primera pregunta. Como les comentaba, hablamos del sector salud en líneas generales, pero sin embargo, en los últimos años han surgido subgrupos de este sector, ya no podemos hablar solo de healthcare, hay otras áreas relacionadas que han surgido y que están muy en boga actualmente. Entonces, para poner en contexto a los oyentes, ¿podrían decirnos qué significa actualmente pertenecer a una compañía del sector de la salud? ¿Quién empieza? Pues, Enrique, si quieres tú. ¿Empiezo yo mismo? Sí, adelante. De acuerdo. Muy bien. Yo creo que efectivamente la salud está dando muchos tipos de compañías, porque la salud es un concepto
incluso más amplio que el de enfermedad. Yo creo que la tecnología, muchas tecnologías que han aparecido en los últimos años, tienen una aplicación clarísima en toda la dimensión de la salud, que es desde prevenir la enfermedad, promover la salud, mantener la salud, tratar la enfermedad, rehabilitar la enfermedad a las personas, a los pacientes, en definitiva, conseguir mejor calidad de vida para todos. Oye, entonces aquí muchas tecnologías han ocurrido. En los últimos años las tecnologías de la comunicación han sido importantes. Ahora debe haber en el mundo, no sé, no menos de quizá 300.000, por decir un número, aplicaciones que bueno, cualquiera puede utilizar en sus teléfonos móviles. Muchas de ellas todavía no están enganchadas con la asistencia, digamos, sanitaria, pero lo estarán eventualmente, o algunas de ellas lo estarán eventualmente. Pero también las tecnologías, la biotecnología ha tenido un papel muy importante en la medida en que los científicos nos han permitido ser capaces de manipular las células de alguna manera, de manipular seres vivos y de intentar entrar en el organismo humano en unos niveles antes absolutamente impensables. Aparte de eso, pues ha sido posible, como se ha venido diciendo en los últimos tiempos, personalizar mucho la medicina. Es decir, ya sabía todo el mundo que la medicina no son enfermedades, sino enfermos, pero ahora hemos llegado a un nivel muy individual. Es decir, ya son personas concretas que tienen problemas concretos y que responden de manera específica a la enfermedad, pero también a los tratamientos. Y esto es una de las labores que la biotecnología ha contribuido a avanzar. Y, por supuesto, las tecnologías de la MedTech, las tecnologías médicas que permiten ser mucho más precisos en los diagnósticos, que permiten mejorar mucho la imagen molecular, a lo que se añade ahora mismo el tema de la inteligencia artificial, es decir, un conjunto de circunstancias, biotecnología, tecnología de tratamientos, inteligencia artificial, salud digital, que ha concurrido para que realmente haya un abanico enorme de potenciales compañías, potenciales desarrollos en salud. Fenomenal. Jesús, ¿quisieras agregar algo? De los comentarios de Enrique, que creo que son totalmente apropiados. Bueno, yo algo que me gustaría resaltar es que no hace muchos años el tratamiento de las enfermedades corría básicamente por la acción de los médicos y también incluso la investigación, ¿no? Y en los últimos años, bueno, esto ha cambiado muchísimo, ha habido una revolución tremenda, tanto en el estudio como en el tratamiento de los pacientes, donde ya gente con diferentes expertise pues están trabajando en equipo de manera multidisciplinar y eso está aportando pues un punto de vista de cada experto que está aportando mucho valor a la mejora en el diagnóstico, en el tratamiento más personalizado. Y estoy hablando no solo de investigadores biomédicos y clínicos, sino también de bioinformáticos, ingenieros, químicos, farmacéuticos. Y esto creo que es un cambio radical, ¿no?, en el paradigma del estudio de las enfermedades, de la comprensión de la enfermedad como un ente específico de cada paciente, ¿no?, ya que previamente pues, se trataban las enfermedades y sobre todo, por ejemplo, el cáncer en función del órgano al que afectaba y no se hacía diferencia a los pacientes por ninguna otra razón, y hoy en día se está viendo y se está haciendo estudios personalizados de los tumores y tratamientos personalizados al tipo de características y huella dactilar del tumor, ¿no? Y eso solo se consigue con un grupo multidisciplinar de genetistas, informáticos, radiólogos, oncólogos, cirujanos, etcétera, ¿no? Y creo que el haber llegado a ese grupo multidisciplinar ha hecho que la investigación biomédica pues tenga un cambio radical en el paradigma, ¿no? Yo trabajo en un tipo de tumores muy raro y muy agresivo, que es el cáncer biliar. Es un cáncer huérfano que ha estado por muchos años huérfano. Hace 10 años se empezó el primer tratamiento paliativo y que no ha cambiado nada en los últimos 10 años, ¿no? Pero de 4 años aquí hemos creado una red internacional con muchos equipos multidisciplinares y el cambio ha sido brutal, espectacular. Muchísimas compañías están invirtiendo en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se ha pasado de un tratamiento, digamos, general quimioterápico a tratamientos personalizados, caracterización mutacional de los tumores y tratamientos específicos a cada paciente en función de lo que necesita, no en función de las características macroscópicas, ¿no? Y junto con lo que dice Enrique, creo que todo eso se extrapola al diagnóstico, al seguimiento y a todo, ¿no? Y creo que por eso también el sector tecnológico en salud está viviendo una revolución. Sí, y exactamente, justo eso es lo que queríamos resaltar y sobre todo por las condiciones del mundo a día de hoy, por cómo hemos visto que el COVID ha afectado diferentes intensidades a poblaciones distintas. Entonces,
que hemos visto cómo se ha puesto de manifiesto el carácter urgente de invertir en todas estas subcategorías, en todas estas especificaciones de la salud. Y mi pregunta es ¿cómo ustedes actualmente ven el panorama actual? ¿Consideran que hay alguna área en la que no se le esté prestando tanta atención que debería prestarse? ¿Cómo ven este panorama? Bien, yo creo que has explicado muy bien que los problemas, la situación de la sanidad ya estaban ahí, pero COVID, la epidemia, la pandemia, ha demostrado algunas cuestiones que son importantes y que conviene, y que yo creo que se está haciendo. Se está empezando a repensar un poco algunas cuestiones de sanidad, cuáles cuestiones son más importantes que es lo que hay que abordar, ¿no? Todos los sistemas sanitarios en general están tensionados, eso lo sabe todo el mundo, están tensionados porque bueno, la gente tiene expectativas enormes en la atención médica, pero también las sociedades están envejeciendo, el envejecimiento arrastra patologías crónicas, arrastra problemas que es deseable manejar, es deseable que la gente viva muchos años, pero que los viva en buena salud, ¿no? La propia pandemia ha demostrado cómo algunas personas, precisamente las personas mayores, son más susceptibles. Entonces, bueno, eso significa que las ciencias médicas, en este caso la biotecnología, pues puede contribuir y está contribuyendo, de hecho, muy importantemente a través de todos, digamos, sus múltiples instrumentos, desde la medicina personalizada que hemos comentado, la medicina regenerativa, los tratamientos de RNA, la ingeniería tisular, la terapia celular, en fin, todo ese tipo de cuestiones están permitiendo de alguna forma muy consistente el intentar hacer sostenible un sistema sanitario que necesita esa tecnología precisamente para dar un servicio adecuado a la población. Y yo, un poco siguiendo la pregunta que tú hacías de qué nos ha demostrado esto y qué tenemos que reforzar, pues justamente intentar anticipar la enfermedad, intentar prevenir la enfermedad. Igual que hemos llegado un poco tarde a esta pandemia y es esperable que en el futuro no nos vuelva a pillar un poco de sorpresa, que tengamos capacidad de prevenir, pues la personalización de la medicina también es personalización de la prevención. Hemos hablado mucho de la medicina personalizada. Yo hace poco escuché hablar de un concepto que no es nuevo, pero que se empieza a escuchar hablar ahora, que es salud pública personalizada. Es decir, tenemos que ser capaces de prevenir y de impedir que se desarrollen las enfermedades, o cuando van a aparecer las enfermedades, que se cronifiquen, o que si se cronifican, que sea una cronificación compatible con una calidad de vida buena, decente, ¿no? Y todo eso, este área de la tecnología y de la biomedicina, de la tecnología, puede contribuir desde luego a mejorar. En mi caso considero también que, bueno, pues que esta pandemia ha resaltado, ha puesto en evidencia las bondades también y los peligros que tiene el mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? Yo creo que hasta ahora no nos damos cuenta del impacto que tiene, pues eso, que un día estamos aquí, otro en Japón, y bueno, y cómo eso afecta o puede afectar a nuestra sociedad en casos de una pandemia como esta, ¿no? Y sobre todo, yo creo que ha puesto a relucir la importancia de la salud y de la investigación en salud porque como motor económico, ¿no? Que hasta ahora solo se pensaba en eso cara tratamiento de enfermedades que tenían pues, un papel y un efecto sobre cierta población concreta, pero esta pandemia ha puesto de manifiesto como en un mundo globalizado, que de cara al futuro, desgraciadamente creemos que se van a ocurrir más episodios de estos, pues efectivamente, si no tienes una red tecnológica adecuada, obviamente no será capaz de enfrentarte a los retos que se suponen, ¿no? A nivel de investigación, a nivel de prevención, a nivel de tratamiento, etcétera, ¿no? Y yo creo que, bueno, aquí en España hay buenos grupos de investigación, buenos centros, pero creo que también que, bueno, que se está demostrando de cara a vacunas y a tratamientos, pues aquellos países, aquellas redes de mejor disposición tecnológicamente son las que, digamos, lideran la carrera cara a vacunas o cara a tratamientos, ¿no? Por eso creo que es muy importante invertir y sobre todo apostar por este sector que no solo tiene que ver con una conciencia social y de salud y sanitaria, sino que también, obviamente, con el sector económico. Es clave, ¿no? La situación de crisis económica que se va a vivir a nivel global, obviamente, es fruto de que en muchos casos no tenemos un sistema de prevención adecuado, y esto ha quedado evidente a través de la Organización Mundial de la Salud y de los diferentes países, y bueno, hace falta fortalecer sobre todo el sistema de investigación y de generación de tratamientos y vacunas, porque lo estamos también dejando un poco solo a la empresa privada, y creo que también
es importante que sea una colaboración público-privada, ¿no? Que se generen buenas redes, buenos investigadores, buenos profesionales y que junto con la colaboración de la empresa privada consigamos afrontar los nuevos retos, ¿no? Y al final, yo creo que al final los países y las sociedades que más y mejor pues bueno, van a salir de esta situación no son ni las más fuertes, creo, ni las más inteligentes, sino al final van a ser las que mejor se adapten, ¿no? A los nuevos retos y a los nuevos cambios y las que se anticipen, ¿no? Porque al final, si empezamos a oír cosas pero no nos anticipamos, pues nos vendrá la ola y nos superará, ¿no? Y esto pasa con el COVID y pasa con múltiples enfermedades crónicas que tenemos que están poniendo al límite nuestro sistema sanitario, como son la obesidad, la diabetes, el hígado graso, el cáncer, que, bueno, pues que salen a la luz un día sí y otro también, pero a la gente no le puesta la atención suficiente para el impacto real que tiene sobre la población, sobre la mortalidad, las comorbilidades y sobre nuestro sistema social y económico, ¿no? Y justo te tomo la palabra allí cuando mencionas esto de la importancia, no solo para la pandemia del COVID-19, obviamente es la que más conversamos ahora porque es la que tenemos más cercana, pero no hablamos normalmente de otro tipo de pandemias tan a diario como se habla del COVID. Entonces, realmente, para contextualizar un poco sobre la biotecnología y sobre el aporte que tiene, no solo frente al COVID, sino a otro tipo de pandemia, realmente, ¿qué puede llegar a aportar la biotecnología a este campo? Bien, yo, tomando las últimas palabras de Jesús, efectivamente, la pandemia, una pandemia por una enfermedad infecciosa como la que estamos viviendo, oculta las grandes pandemias de la cronicidad que están aquí. Ha mencionado unas cuantas, los tumores, las enfermedades neurodegenerativas, muy importante, el hígado graso con su evolución, que tiene un impacto tremendo en la población. Claro, si pongamos el ejemplo del hígado graso, si todas las personas con hígado graso que puede evolucionar eventualmente a inflamación hepática y eventualmente a cirrosis, se juntasen en el tiempo y en el espacio, tendríamos un colapso exactamente igual que hemos tenido con esta pandemia. Lo que pasa es que están repartidos en el tiempo, pero su importancia desde el punto de vista de salud es también es tremenda. Es tremenda sobre, igual que hemos visto con esta pandemia, es tremenda sobre la salud de la gente y es tremenda sobre la economía. Exactamente igual que esta pandemia, digamos, viral, la pandemia de la cronicidad. Y ahí la biotecnología, igual que puede hacer cosas en relación con tratamientos, eventualmente vacunas, enfermedades infecciosas, en las enfermedades, digamos, degenerativas o las enfermedades de la patología crónica, también puede hacer mucho. Digamos, el cáncer que os hablaba antes, hace un momento, pues modificando las propias células para combatir contra el cáncer. Ahora está también de moda, entre comillas, las terapias con linfocitos modificados, ¿no? Para abordar tumores que hace unos años eran inmanejables completamente, ¿no? Y también hay nuevas terapias basadas en biotecnología para enfermedades autoinmunes de manera muy importante, y son enfermedades que tienen artritis reumatoide, por ejemplo, que tienen una implicación tremenda sobre la calidad de vida de las personas, ¿no? De manera que si abrimos el foco y nos fijamos en todas las pandemias que ya estaban aquí presentes entre nosotros y que tenemos que combatir desde el principio, previniendo, pero también atajando las complicaciones que van sucediendo a lo largo del tiempo, la biotecnología es un instrumento fundamental para abordar estos momentos. Sí, yo en ese sentido también quería poner un ejemplo, ¿no? Hace poquitos años sufríamos una pandemia vírica también y la gente no le prestaba mucha atención. Básicamente es la pandemia de la hepatitis C, que afectaba a 300 millones de personas en el mundo, la principal causa de cirrosis, de trasplante hepático y de cáncer de hígado. Una enfermedad terrible, ¿no? Bueno, pues muchos laboratorios, muchos centros de investigación estuvimos trabajando en el tema y algo que se pensaba impensable, erradicar el virus y la enfermedad, se ha conseguido. Ahora mismo con una combinación de fármacos somos capaces de acabar con el virus en un 99,5% de los casos e incluso revertir la enfermedad. O sea, el hígado es muy particular, ¿no? Porque tiene esa capacidad plástica de regenerarse, es el único órgano en el cuerpo que tiene esa capacidad y bueno, vimos cosas que eran impensables, ¿no? Yo recuerdo hace 15 años, cuando empezaba a trabajar en temas relacionados con obesidad y hígado graso, la gente no le prestaba atención al hígado graso, incluso a la obesidad. La gente decía, bueno, esto de acumulación de grasa un poco en el hígado es algo benigno. Los cirujanos decían, está un poco el hígado amarillo, bueno, ¿lo trasplantamos o no? La gente se empezaba a hacer preguntas y la gente, bueno, hubo grupos pioneros
sobre todo en anticiparse al papel que podía tener el hígado graso en nuestro cuerpo humano. Y entre ellos, All Metabolomics fue una de las pioneras y hubo otros grupos. Creamos un registro nacional de pacientes con enfermedad de hígado graso, en el que incluimos rápidamente 2.000 pacientes y empezamos a hacer estudios, ese PAMED. Aquí pudimos comprobar cómo efectivamente esto de enfermedad benigna nada, y hemos comprobado, no solo nosotros, a nivel internacional, que es la principal causa actualmente de trasplante hepático y de fallo hepático. Es un factor de riesgo tremendo. Ahora mismo que la hepatitis B, que la hepatitis C pues es curable, actualmente el hígado graso es el principal factor de riesgo de cirrosis y de cáncer en hígado y uno de los principales factores de riesgo de cáncer en general. O sea, el tener hígado graso aumenta el riesgo de cáncer de colon, mama, gástrico, hepático, biliar, de muchísimos cánceres, ¿no? Y estamos actualmente haciendo pues, muchas campañas internacionales, sobre todo para que la gente tenga conciencia, ¿no? De que mucha gente hablas con la gente y dice, bueno, esto es hígado graso, sí, me ha dado un poco que tengo el hígado graso, sin más, ¿no? Y bueno, la gente no es consciente, mucha gente, del impacto que eso tiene. Por lo tanto, es muy importante tanto las campañas de concienciación como ser pionero en el estudio y en el tratamiento de estas nuevas patologías crónicas, porque solo así, obviamente, seremos líderes de cara a desarrollar tratamientos, vacunas, como en el caso del virus, etcétera, ¿no? O sea, hace falta tener esa visión de anticiparse a las grandes pandemias, ¿no? Que estamos sufriendo y que vamos a sufrir, otras muchas que aparecerán, ¿no? Desgraciadamente. Sí, es justamente eso, que no somos conscientes porque no se concentran en el tiempo como ha sido con el COVID, pero son igual de letales o incluso más. En ese sentido, actualmente, algo que antes estaba totalmente subestimado, el 25% de la población mundial tiene hígado graso. O sea, el 25%. Es una barbaridad. Y de ese 25% existe entre un 5 y un 10% que tiene una forma mucho más agresiva ya con inflamación y factor de riesgo grave de cirrosis y de cáncer, que en números globales estamos hablando de millones de personas a nivel mundial y que muchas veces antes llegaban casos de cáncer que no sabían por qué, veían el hígado amarillo y no le daban importancia, hoy en día es la principal causa. Entonces, ¿por qué? Porque se conoce mejor la enfermedad, se ha hecho mucha concienciación social, médica sobre el tema y cada vez pues, se está metiendo mucha más inversión, tanto en ensayos clínicos como en tratamientos, porque el gasto social y el impacto que tiene sobre la sociedad pues, está siendo brutal, ¿no? Entonces, Sí. Hablamos mucho del virus, pero gente, hay que hablar de este tipo de cosas y hay que poner mucha atención en esto, ¿no? Sí, es justo eso, Jesús. Y aprovecho para enlazar esto que comentas, porque hablaste un poco del trabajo de OWL, para específicamente el caso de la enfermedad del hígado graso. Y hablábamos de la publicación en el New England Journal of Medicine, que en esa publicación me comentaste que fue en tiempo récord, fue en 2.000 pacientes con COVID-19 severo. Me comentabas que se evidenció la agilidad y competencia del equipo investigador para reaccionar ante una crisis. Entonces, sí. ¿Cómo vendría estando relacionado este trabajo como el de OWL a respuestas efectivas y rápidas ante una pandemia? Bueno, efectivamente. Quizá algunos de los oyentes se hayan hecho eco de recientes noticias que ha habido en la televisión nacional e internacional sobre nuevas variantes genéticas que hemos identificado que aumentan el riesgo de desarrollar fallo pulmonar severo en caso de infección. Se ha hablado también de los grupos sanguíneos. Hay cero, como el grupo A tiene mayor riesgo de desarrollar fallo pulmonar en caso de infección, mientras que el cero pues, tiene cierta protección, ¿no? Eso lo publicamos en New England Journal of Medicine hace 2 semanas, ha tenido mucho impacto internacional en medios, en el New York Times, en CNN, en todos los medios. Y esto ha sido gracias sobre todo a 2 cosas, ¿no? A una red de colaboradores y de amigos internacional y también ha sido gracias al sistema tecnológico que tenemos actualmente, que hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Yo no me dedico a COVID ni me dedico al coronavirus, a investigación en virus respiratorios, pero sí hemos hecho muchos estudios de genética en cáncer y en otras patologías, ¿no? Entonces, pues todo surgió en el pico de la pandemia, cuando los hospitales estaban saturados. Tuvimos la obligación moral y social de hacer algo, ¿no? Y dentro de nuestro expertise y de nuestras posibilidades, lo que hicimos fue ponernos en contacto varios investigadores, tanto de España como de Italia, como de Alemania y de Noruega, y diseñamos un proyecto que en tiempo récord consistía en intentar determinar aquellas personas que evolucionaban muy mal, que desarrollaban fallo pulmonar bilateral, sin ninguna patología previa de riesgo, ni obesidad, ni hipertensión, ni diabetes, saber si tenían alguna predisposición genética, porque de repente era una lotería, veías a gente que evoluciona muy mal, otros eran asintomáticos, gente de 90 años
prácticamente no tenía síntomas en algunos casos y otros, en cambio, con 50 sí, aunque no era la mayoría, pero veíamos muchos casos de esto. Entonces, lo que hicimos fue rápidamente crear un protocolo ético, tener la aprobación de los diferentes institutos, ponernos en contacto todos los amigos y en semana y media reclutar 2.000 pacientes, muestras de 2.000 pacientes. Nosotros en San Sebastián incluimos 400. Mandamos las muestras a Alemania y se analizaron 9 millones de variantes genéticas en cada individuo en semana y media. Esto solo pudo ser posible por esta red que creamos de amigos y también por el apoyo de un filántropo noruego que donó el dinero para hacer el genotipado de los pacientes. Y en 3 meses se obtuvieron los resultados que normalmente un estudio de este calibre tarda 7 años. Nos adelantamos a todos los consorcios que se habían generado en Estados Unidos y en Europa, pagados por las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque intentamos rápidamente ayudar a la sociedad y tener una evidencia o alguna herramienta para saber quién era más vulnerable o no en caso de infección, ¿no? Y nuestra obligación era ponerlo en dominio público tan pronto como identificáramos eso. Y es lo que hicimos. En 3 meses identificamos 2 variantes genéticas en el cromosoma 3 y 9 que tenían mucho que ver a priori con la infección del virus y con la respuesta inflamatoria que desarrollan esos pacientes que desarrollan insuficiencia pulmonar severa. Y lo que hicimos fue ponerlo en un repositorio público donde ya la comunidad científica se hizo eco al momento, así como algunos medios como el New York Times, y por otro lado, pues lo mandamos a New England Journal of Medicine. Que en una semana, pues ya tuvimos el feedback de la revista y lo publicamos, ¿no? Y ha tenido, pues gracias a Dios, mucho eco, ¿no? Y esto actualmente es una herramienta que tiene muchas posibilidades. Por un lado, tú puedes identificar de manera precoz gente con riesgo a desarrollar un fallo pulmonar en caso de infección, por lo tanto, puedes monitorizar en tu población fácilmente con una PCR a aquellas personas más vulnerables de cara a priorizar vacunas futuras o tratamientos personalizados. Y además, cualquier persona que aparece en urgencias, tú le puedes hacer este análisis genético y te puedes adelantar de nuevo, hay que adelantar en su evolución, y saber si tiene un riesgo genético a evolucionar mal, de cara a aportar tratamientos como la dexametasona o el remdesivir, ¿no? O sea, es una herramienta muy buena. O sea, la idea es eso, adelantarse a las consecuencias siempre, ¿no? Sí, lo que comentaba Enrique, ir un paso adelante. Sí, un paso adelante. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que lo que ha evidenciado esto, y un poco a modo de ejemplo, tenemos esta pandemia. Nosotros, en nuestro caso, un ejemplo es, yo creo que con OWL yo llevo ya muchos años trabajando, creo que ha dado muchos frutos, ¿no? Y en este sentido, OWL fue pionero en ver el hígado graso como un problema de salud mundial. Cuando ellos empezaron y hablaban con los hepatólogos, prácticamente no tenían interés por los hepatólogos, pues porque era una enfermedad que pensaba que era benigna, que no iba a afectar mucho a la sociedad. Bueno, actualmente es el principal foco de investigación hepática. Existen consorcios mundiales, existen de todo y, bueno, OWL ha sido pionero y eso ha hecho que, bueno, pues que su dispositivo de diagnóstico no invasivo, pues actualmente se utiliza en todos los ensayos clínicos que existen a nivel mundial prácticamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una herramienta clave para no tener que biopsiar a los pacientes y fácilmente, con una alta sensibilidad y especificidad, poder determinar pues, quién tiene un hígado graso simple o inflamación, ¿no? Pues bueno, todo esto recalca la importancia en el sector bio y médico de adelantarse a los problemas, ¿no? Si quieres ser referente y líder en un campo. Victoria, sí. Yo añadiría que efectivamente esto también puede servir como un ejemplo de la importancia de los marcadores tempranos. Es decir, en este caso, está contando Jesús, un marcador genético. Hay otros marcadores, en el caso de los metabolómica, es el producto del metabolismo que lo puedes medir. Quizá para determinadas patologías es más preciso porque hay menos metabolitos que genes. Entonces, bueno, pues es otro instrumento y de hecho un instrumento muy avanzado que es muy útil para anticipar también y incluso, además de anticipar, ver cómo evolucionan y ver la evolución, el seguimiento y anticipar el seguimiento de las patologías, en el caso del caso, ¿no? Entonces, ese concepto yo creo que es el concepto que hay que resaltar, ¿no? El concepto de los marcadores genéticos, proteómicos, metabolómicos, una mezcla de ellos como instrumentos fundamentales para anticiparse. La anticipación en medicina no es todo. Cuando las enfermedades son graves y tienen las consecuencias que tienen, es fundamental. Sí, claramente. Sí, disculpa, Jesús. Sí, Victoria, nada, un pequeño apunte. Yo en ese sentido, bueno, pues me gustaría resaltar, en este caso, yo llevo ya pues cerca de 8 años trabajando con OWL, sobre todo en la parte de I+D, ¿no? A mí lo que me interesa es, sobre todo cuando se desarrollan test que se utilicen, pero sobre todo también mejorar, como bien dice Enrique, esos test, ¿no? OWL fue pionero en el desarrollo de un test no invasivo, ¿no? Para
determinar de manera precisa a aquellos pacientes con hígado graso, con una pequeña muestra de sangre, saber, y diferenciarlos de aquellos que tienen la forma más avanzada de esteatopatitis, ¿no? Actualmente estamos desarrollando varios productos con ellos y eso yo creo que es algo que es importante resaltar para no solo decir si tiene hígado graso o esteatopatitis, sino también qué cantidad de grasa tiene en el hígado con esa misma muestra de sangre y además saber si esos pacientes tienen un riesgo de desarrollar formas más agresivas de enfermedad, porque estamos correlacionando el metaboloma en suero con la información de grasa por resonancia magnética y biopsia y la genética del paciente. O sea, estamos haciendo un poco, adelantándonos a esos retos y a esa información que nos va a hacer falta en el futuro, que es un poco lo que hablábamos del New England, pues a nivel de empresa, ¿no? Ya fue un hito el desarrollar ese test no invasivo, pero lo que se están haciendo ahora son nuevas versiones del test que permitan medicina personalizada, diagnósticos precisos y, sobre todo, estimar el pronóstico de manera individualizada en los pacientes, ¿no? Que esto va a ser clave de cara a los futuros tratamientos o a los que ya están prácticamente a las puertas y también para la definición de los pacientes a incluir en futuros ensayos clínicos. No se van a incluir todos los pacientes porque tengan hígado graso o no, sino luego se va a afinar mucho más en las características que tienen esos pacientes a nivel metabólico, ¿no? Y en ese sentido creo que esto pues, va a tener mucha relevancia, ¿no? Y viendo todas estas bondades de las que ustedes hablan, todos estos beneficios, porque solo hay beneficios de anticiparnos, de contar con tecnologías listas para enfrentar rápida y efectivamente este tipo de crisis, ¿consideran ustedes que el mundo finalmente ha entendido la importancia de invertir en salud, en investigación, en tecnología, en innovación? ¿O creen que esta ola o este boom, por llamarlo de algún modo, será solo eso? Algo a corto plazo que de aquí a 2, 3 años ya volveremos a la meta, al kilómetro cero. Bueno, yo creo que en determinados países la salud siempre ha sido un elemento muy de referencia a la hora de invertir, probablemente porque se han multiplicado las ideas y las iniciativas, ¿no? Y además porque el sector salud es un sector económicamente muy potente, es decir, consume muchísimos recursos y esos recursos que consume casi yo diría que son una inversión, es una inversión. Las sociedades que tienen un elevado nivel de salud son sociedades más productivas, son sociedades lógicamente que se sostienen mejor y son menos vulnerables frente a múltiples circunstancias, ¿no? Yo creo que la tendencia natural a invertir más en salud, sinceramente creo que se va a mantener. Creo que se va a mantener porque todo el mundo ha sido consciente, de nuevo, esto ha sido una situación que nos hemos dado de luces con la realidad, ¿no? Algo que ya se sabía, pero que ha sido muy evidente para todo el mundo, que es el enorme impacto económico que tienen las agresiones colectivas a la salud. Por otra parte, como yo decía al principio, un tema, y simplemente por mencionar una cosa que quizá tenía que haber dicho en aquel momento, los sistemas sanitarios están muy justos para enfrentarse a estos graves problemas, sobre todo si vienen de golpe y si vienen de una forma muy intensiva, ¿no? Y una cosa que también es importante y que los gobiernos son conscientes, y también los del sector privado, es que hay que mejorar el coste-efectividad de todas las tecnologías. Es decir, el avance en la medicina no es solamente nuevas tecnologías, es nuevas tecnologías que son más coste-efectivas, es decir, que mejoran lo que producen, mejoran los resultados que ofrecen a un menor coste. Esto es fundamental para hacer un sistema sanitario sostenible, ¿no? Igual que cada vez más la gente demanda pruebas no invasivas, es decir, no podemos someter a los pacientes a riesgos innecesarios. Tenemos que ser capaces de hacer pruebas sencillas, no invasivas, coste efectivas. Pues esto justamente es lo que la tecnología permite hacer, ¿no? Y eso es lo que permite, como he dicho antes, anticipar, pero también hacer que los sistemas sean sostenibles, que es un tema importante. Lo saben los gobiernos, lo saben los inversores privados, y yo creo que hay una tendencia a hacer de la salud un sector que tiene, precisamente por esto, yo creo que tiene mucho futuro. Sí, yo totalmente, Enrique. A mí me ha gustado esa palabra, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? Porque creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y a mí me gusta siempre recalcar una frase, ¿no? Que es que, bueno, que un país que no investiga es un país que no avanza. Pero no solo en biomedicina, en ingeniería, en física, matemáticas, en todo, ¿no? O sea, si tú no investigas, te quedas bloqueado. O sea, un sistema que quiere pensar a corto o medio plazo tiene que investigar, pero no solo en biomedicina, en cualquier disciplina, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y en algunas comunidades ya se han creado programas de atracción y retención de investigadores en áreas multidisciplinares, desde historia hasta biomedicina, ingeniería, física, matemáticas, y son las comunidades que mejor económicamente están saliendo, ¿no?
Entonces, bueno, o sea, cada país dentro de sus posibilidades pues hace un tipo de investigación diferente. Yo, por suerte, tengo la posibilidad de ir frecuentemente a Latinoamérica y en los foros de investigación que me han invitado, me llama mucho la atención que cuando hablan de investigación casi todo hablan de prevención. Investigación en prevención. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad de su sistema económico obviamente no permite desarrollar farmas que hagan muchos medicamentos porque lo primero no tienen tanto know-how, ¿no?, de gente ni empresas y sectores relacionados, ¿no? Pero al menos con algo de financiación consiguen curar muchas vidas mediante la prevención. En cambio, en Europa o en Estados Unidos, las sociedades más modernas, más desarrolladas, no queremos tener en cuenta la prevención prácticamente, no queremos que nos cambie nuestro hábito de vida, pero queremos, eso sí, que cuando tengamos una enfermedad o una patología nos den una pastillita que nos cure, ¿no? Entonces, vivimos en ese límite, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la situación en la que tenemos actualmente y bueno, y a nivel por lo menos europeo, pues tenemos unos retos importantes que es a esas necesidades de la población intentar darles una solución, ¿no? Pero efectivamente es complicado porque hay una serie de enfermedades crónicas pues, que nos amenazan continuamente y que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema económico de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tratamiento de la hepatitis C era un ejemplo, ¿no? El coste que suponía para el sistema de salud manejar a estos pacientes era tremendo, pero tremendo. Cuando salieron los tratamientos, bueno, se hizo un esfuerzo muy grande por todos los gobiernos para tratar a todos los pacientes. Empezaron con las fases más avanzadas y luego continuaron con aquellos que estarían en fase más temprana y prácticamente se quiere llegar ahora a la erradicación del virus en España. Y esto, obviamente, después de ese esfuerzo inicial, va a repercutir en, bueno, una carga menos del sistema sanitario por esa causa, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los resultados. Sí, justo a nivel mundial, con el COVID sí que ha sido algo uniforme en cuanto a este tema de la cantidad de dedicación o inversión que se le destina a la salud por este boom del que hemos hablado durante todo el webinar. Quería comentar específicamente sobre todo el sector de las startups, que ha seguido esta tendencia. Solamente en el primer cuatrimestre de este año han batido un récord de financiación con 4.5 mil millones de euros destinados a innovación y salud. Y en España, el crowdfunding se ha consolidado como una herramienta de financiación del sector biotecnológico y ya alcanzó los 10 millones de euros de financiación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál creen que es el papel de las gestoras de capital riesgo en el fomento de este tipo de inversión en salud, en innovación? Y si podrían mencionar rápidamente algún caso de éxito que conozcan con la participación de inversores de este tipo de capital riesgo. Bueno, vamos a ver, aquí esto creo que me toca a mí por haberlo vivido, ¿no? Por estar viviéndolo. Yo creo que, vamos a ver, si uno mira el desarrollo de la tecnología o la transferencia de la tecnología médica, desde que se genera el conocimiento en los entornos de los laboratorios, que muchas veces son de laboratorios de centros públicos de investigación, a veces centros privados, universidades, y los proyectos van avanzando hasta que con el objetivo, obviamente, de poder servir a los pacientes, eventualmente, ¿no? O a la población en general. Desde el punto de vista de su financiación, se pasa por varias etapas, ¿no? Los gobiernos tienen la tendencia natural, por otra parte, de invertir y de gastar dinero en generar conocimiento, ¿eh? Y está bien, pero ese conocimiento se genera y luego hay un periodo de tiempo donde hay un cierto riesgo tecnológico hasta que se llega al mercado. Al servicio de salud o a la práctica médica. Claro, en último extremo, ya las grandes compañías ya financian ese tipo de proyectos cuando han resultado exitosos en su desarrollo. Pero hay un periodo intermedio que es donde realmente los fondos pueden tener un papel muy relevante, porque si no hubiese fondos, ahí se quedaba ese espacio que en el argot denominamos el Valle de la Muerte, ¿no? Porque muchos proyectos no consiguen financiación para ese tránsito entre la generación de la idea y el conocimiento y el interés de una gran compañía eventualmente de llevar al mercado un producto terminado, ¿eh? Y yo creo que los fondos aportamos ahí no solo recursos financieros, que es importante, igual que el crowdfunding, que es importante, muy importante diría, sino que también aportamos conocimiento. Conocimiento que normalmente los investigadores, por no haber tenido experiencias previas, no disponen de ese conocimiento. Nosotros, de alguna forma, agrupamos un conocimiento que ponemos al servicio de los investigadores
junto con recursos económicos para transitar ese periodo tan delicado en el que un conocimiento nuevo, una idea nueva, tiene que demostrar que funciona. Y por ahí es donde realmente el papel de los fondos de inversión es fundamental. Hablando de los ejemplos concretos, bueno, nosotros hemos vivido uno hace poco, también lo digo por hacer ejemplos en el sector diagnóstico. Hemos creado una compañía, montamos una compañía, la desarrollamos, contribuimos a generar un EBITDA positivo y ya la transferimos a un fondo de un nivel, digamos, superior desde el punto de vista de la financiación, que ya se va a encargar de expandir comercialmente todo el desarrollo. Es un producto diagnóstico basado en la genética y, bueno, pues hemos hecho justamente ese recorrido económico. Una experiencia no nuestra, pero que también ha tenido mucho éxito en el mercado español. Insisto, voy a hablar de ejemplos en el mercado español, porque ejemplos fuera del mercado español hay muchísimos. Una compañía que esta sí que, además fue publicado, Stat Diagnostics, se vendió por más de 150 millones de euros, ¿no? Compañía diagnóstica, creada en España. Es decir, es posible, y no es extraño que sea posible, puesto que la tecnología, y Jesús lo puede corroborar perfectamente, la tecnología y el conocimiento que tenemos en España en ciencias de la salud, en biomedicina, en biotecnología, es perfectamente comparable a de cualquier lugar del mundo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Enrique. Yo, desde mi experiencia, sí que en España, de unos años aquí, ese gap entre los centros de investigación y las Big Pharmas estaba totalmente separado. Teníamos serios problemas de llevar las patentes que creíamos que eran importantes a pruebas clínicas y a la clínica, y actualmente, bueno, pues está empezando a haber empresas spin-off y empresas que trabajan precisamente para hacer más pequeño esa distancia entre el centro de investigación y la Big Pharma y poder llevar estos productos al paciente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, eso es algo que nos lleva muchos años a la carrera, y la inversión en startup y el apoyo a las startups es muchísimo, muchísimo mayor, así como la filantropía y muchas cosas, ¿no? Y eso obviamente pues aumentan los ratios de éxito, ¿no? Aquí todavía, desgraciadamente, son pocos los ejemplos que hay de estos, Owl es uno de ellos, ¿no? Y que verdaderamente están compitiendo muy bien a nivel internacional, y bueno, yo esperemos que con estos buenos ejemplos pues también se anime, ¿no?, tanto al sector público como al privado, a fomentar, ¿no?, ese nicho que hace falta, ¿no?, entre el centro de investigación y la Big Pharma para bueno, desarrollar esos productos, ¿no?, expandir un poco el conocimiento necesario para luego ir al ensayo clínico, ¿no?, que es lo que todos queremos, ¿no? Claro, yo creo que es seguro decir que luego de todo lo que hemos conversado, que sin ciencia prácticamente, bueno, no hay futuro. Realmente es el futuro y es una frase que hemos escuchado. O el futuro es otro, ¿no? El futuro es otro. El futuro es pues, ser un país únicamente turístico, ¿no? Entonces, bueno, habrá, entiendo, investigación de los turoperadores para atraer más turistas, pero si queremos ser un país productivo, no sé, a nivel tecnológico, a nivel industrial, tenemos que tener una reconversión fuerte a nivel, de innovación, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, el mundo bio es hoy en día pues una de las grandes apuestas, ¿no?, por este sector. Y en España creo que la investigación es de alto nivel, y bueno, nos hace falta ese liderazgo a nivel industrial, ¿no? Y yo creo que bueno, pues hay buenos ejemplos iniciales que espero que se mantengan y se potencien. Ese hashtag, Victoria, que sacó una científica joven, que sin ciencia no hay futuro, sí, es contado, que luego lo hizo propio el ministro de Ciencia, Ciencia del Futuro, ¿no? Es una gran verdad. Yo creo que es difícil que nadie no pueda estar de acuerdo con una cosa tan evidente. Yo creo que quizá el problema viene, también se lo ha comentado antes Jesús, un poco de qué futuro hablamos, ¿no? Cuando muchas veces somos muy cortoplacistas, entonces, claro, la ciencia, uno piensa, bueno, no ofrece resultados inmediatos, ¿verdad? Pero claro, hay que desarrollarla y hay que trabajar sobre ella, porque eventualmente produce resultados. Si siempre estamos esperando a que el momento no sea adecuado, nunca lo haremos. Pues es muy importante que sepamos que el futuro que queramos tener dentro de unos años empieza justamente ahora. Y es ahora cuando tenemos que trabajar para tener lo que luego nos alegrará haber hecho, ¿no? Que es invertir, dedicar tiempo, dedicar esfuerzo a convertirnos en un país potencialmente avanzado tecnológicamente y capaz de competir con cualquier país del mundo. Sí, en ese sentido yo creo que
somos muchos los investigadores que bueno, por circunstancias de la vida nos hemos ido al extranjero, ¿no? Y desgraciadamente somos menos los que hemos venido a pelear aquí, ¿no? En España. Yo, vamos, estoy muy contento de haber vuelto. Obviamente hubiese tenido una situación mucho más favorable habiendo quedado en la Clínica Mayo en Estados Unidos, pero bueno, el venir aquí me ha permitido hacer muchos retos y promocionar un poco el entorno en el que trabajo y seguir colaborando con la Clínica Mayo y otros centros. Y bueno, y en ese sentido, pues yo estoy muy ilusionado con la expansión de OUL a Estados Unidos. Hemos estado en contacto con la Clínica Mayo, con otros centros y, bueno, no me cabe duda que, sobre todo un país que tiene índices de obesidad brutales y una pandemia de hígado graso, pues, bueno, este producto va a tener mucho tirón allí, ¿no? Y bueno, me consta que ya hay centros ya muy interesados y hospitales con los que se está trabajando, pues, en diferentes proyectos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que pensar que somos tan buenos como el resto. Quizá los españoles tenemos un poco complejo de inferioridad entre que la lengua no es la nuestra, el inglés, y tenemos problemas a veces para comunicarnos, pero bueno, al final todo indica y demuestra que, bueno, pues que somos tan listos o tan tontos como el resto, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de ganas. Y creo que hay gente joven y nuevas generaciones que tenemos muchas ganas de llevar la ciencia a lo que se dice, ¿no? From bench to bedside, ¿no? Desde la polleta a la cama, ¿no? Y bueno, nuestro máximo objetivo, al menos el mío y el de mi grupo, es ese, ¿no? O sea, que la investigación no se quede en un repositorio científico, sino que hagamos el esfuerzo y buscamos esas compañías que nos ayuden a llevarlo a la clínica para ver si es efectivo o no. Que hasta ahora, pues eso es una utopía, ¿no? En muchos casos. Pues creo que con eso es un cierre perfecto de lo que ha sido la sesión de hoy. Desgraciadamente no podemos estar más horas discutiendo el tema, pero creo que con todo lo que han dicho queda más que claro el propósito de esta sesión. O sea, simplemente espero que se duplique y que muchas más personas puedan conocer esta visión y no solamente se interesen por el tema cuando les toca la puerta, porque realmente ha sido así. Incluso personalmente he sido completamente ignorante de las implicaciones de lo que puede llegar a ser otro tipo de pandemia y lo que implica no tener el foco puesto en la ciencia y en el futuro. Entonces, muchas gracias a ambos, ha sido enriquecedor, tanto como para mí, como estoy segura para los que estuvieron conectados. Realmente eso, simplemente estoy muy agradecida con ustedes y quisiera darle el pase ahora a nuestro director de inversiones, Ramón Álvarez, para que hable en detalle de OUL, que ya hemos comentado bastante sobre la compañía, pero para que nos comente un poco más sobre la ronda y los detalles a través de la inversión en The CrowdEngine. Muchas gracias. Ahora, hay una frase que ha dicho Jesús que creo que es un gran resumen y un gran eslogan, que es la de un país que no investiga es un país que no avanza, ¿no? Y la investigación, para todos aquellos que os dedicáis toda la vida a ello, lo sabéis, que es una carrera muy a largo plazo, que genera muy buenos retornos económicos, sociales y de otro tipo, que al final necesita gente que apueste por a largo plazo, ¿no? Y gente que invierta también, ¿eh? No solo gente con visión política social, sino también gente con visión económica y gente que invierta. Hay una frase, de hecho, que nosotros la hemos adoptado desde hace tiempo aquí en TCA, que es no hay progreso sin innovación y no hay innovación sin inversión, ¿no? Nuestro rol, en este caso, aquí en España, es ser catalizadores de inversión, de innovación. Y bueno, la innovación puede ser científica, como en vuestro caso, y lo que os comentaba Jesús, pero también hay innovación tecnológica en otros ámbitos que pueden ser muy interesantes también y traer muy buen bienestar, ¿no? Bien, en el caso de OUL, al final, como los inversores ya sabrán, es una compañía que está publicada en la plataforma desde hace un par de semanas. Es una compañía que estuvimos analizando y que llevamos estudiando varios meses. Es una compañía dedicada a la metabolómica. Ya sabéis que es una tecnología que es pionera en el mundo de la medicina y que creemos nosotros que pues, puede jugar un papel crucial en el futuro de la medicina. Hay muchas razones por las cuales nosotros confiamos en OUL y creemos que OUL es una apuesta de inversión interesante a largo plazo, más allá de los beneficios a nivel pues, de salud y social también, sino también a nivel económico. Creemos que OUL ha logrado posicionarse como la segunda empresa a nivel mundial en metabolómica y la primera en metabolómica aplicada al NASH, ¿no?
Y es una compañía que además no solo ha desarrollado el producto de Low Liver Test, que es algo, bueno, pues quizás lo más visible o donde más focalizamos la presentación de la compañía, sino que es una compañía que lleva muchos años proporcionando servicios de investigación y desarrollo a grandes farmacéuticas, grandes compañías que todos conocéis, algunas cotizadas, internacionales y demás. Y con esta información que ellos captan de esta investigación y desarrollo que hacen para las grandes farmas, con esta información, pues bueno, ellos pueden desarrollar nuevos productos de diagnóstico y a partir de aquí, pues crear un producto que es altamente escalable, ¿no? Y así es un poco como nació el Oliver Test. Al final, el caso del NASH, bueno, es una enfermedad que ya también ha mencionado Jesús, el tema del hígado graso, pues es una enfermedad que es altamente desconocida, es una enfermedad que tiene una gran incidencia en la población. Es verdad que a día de hoy hay más conciencia de ello en Estados Unidos que no en Europa, pero bueno, y aquí es donde juega un gran rol el Oliver Test, ¿no? Con una precisión, seguramente la más alta que hay en el mercado, que está bueno, se mide con un 86% de precisión y que es capaz de detectar todas las fases por las que pasa la enfermedad del hígado graso no alcohólico. También veíamos muy relevante en esta oportunidad el hecho de coinvertir con Laboratorio Rubió, ¿no? Laboratorio Rubió, que es una farmacéutica internacional que está basada aquí en Cataluña y que, bueno, que ha puesto mucho foco en este producto, en el producto del Oliver Test, con visión de llevarlo a Estados Unidos y bueno, primero regularizarlo y luego comercializarlo. Y la apuesta no es solo comercial, sino que la apuesta también es a nivel de inversor y participa en esta ampliación de capital. Que la ampliación de capital es de 1,5 millones. Nosotros nos encargamos de 1 millón de euros. Laboratorio Rubió participaba en la ampliación de capital con un importe de 0,5 millón de euros. La valoración pre-money es de 9 millones de euros y bueno, yo os diría que el resto de información, y para no extenderme ahora con la oportunidad, la podéis encontrar en la plataforma. Tenéis toda la información bien detallada, tanto en la plataforma como en la documentación que hemos subido en la misma plataforma. Y bueno, ya sabéis que cualquier duda la podéis exponer tanto allí en la oportunidad de la plataforma como mandarnos un correo a advisor@decrotenses.com y como siempre pues os resolveremos las dudas que pueda haber sobre el proyecto. Perfecto, Ramón. Muchas gracias. Ahora, si les parece, pasamos a las preguntas. Va a ser como las preguntas de la sesión. Pueden responderlas indistintamente y pues nada. Leo la primera pregunta. Fernando nos pregunta, ¿qué sucede si no existe en los próximos años ningún medicamento aprobado para el hígado graso? ¿Qué impacto tendría esto? Bueno, aquí quizá puedo hablar yo. Bueno, eso sería, yo creo que una utopía. O sea, la investigación en hígado graso a nivel clínico en los dos últimos años ha sido tremenda. O sea, hay decenas de ensayos clínicos y algunos ya han mostrado algunos resultados positivos. O sea, que algunos ya están aprobados por la EMA, por la FDA, para fibrosis hepática asociada a NASH, y en la India recientemente se ha aprobado también un nuevo fármaco para NASH. O sea que esto ya es una realidad y bueno, y el futuro va a ser una competición brutal entre las compañías para qué fármaco es mejor o mejora un poco respecto a otro. O sea, no, esto va a ser así, o sea, no, ya lo es, o sea que eso no hay duda, ¿no? El tema es que ahí se va a ir luego ya la medicina de precisión al determinar la enfermedad de hígado graso como una enfermedad metabólica con particularidades y donde la personalización en cuanto al tratamiento y al diagnóstico va a ser clave, ¿no? Porque probablemente, así como hablábamos que en cáncer, pues antes se estudiaba a los cánceres como de su órgano, cáncer de hígado en general, y se trataba con una quimioterapia a todos igual, ahora es muy personalizada en función del tipo de mutación y de las características. Lo mismo va a ocurrir, creo yo, a corto plazo en el NASH. Se tratará a NASH no como un conjunto similar, sino como específico de cada tipo de condición y de particularidad, ¿no? Y de cada paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el hecho de que el Low Liver diagnostique el hígado graso y la esteatopatitis con una alta afinidad, o sea, fiabilidad, es algo muy importante. Nosotros ahora estamos desarrollando la siguiente fase, que es determinar el diagnóstico precoz de cáncer en pacientes con NASH, que lo estamos haciendo en un estudio internacional con 2 cohortes grandes de pacientes, además de saber la cantidad de grasa en el hígado y la predisposición genética. O sea, estamos un poco yendo hacia esa personalización en cuanto al diagnóstico
y el tratamiento, ¿no? Y a la inclusión de pacientes específicos en determinados ensayos clínicos para determinadas drogas, ¿no? Vale, perfecto, gracias Jesús. Otro espectador pregunta, ¿cómo veis el futuro del hígado graso no alcohólico en Estados Unidos y en Europa? ¿Y cómo puede mejorar la concienciación de la población? Pero esta pregunta tiene una connotación, digamos, epidemiológica, ¿no? Yo creo que muchas enfermedades que estamos observando ahora y que no observábamos antes, el patrón de enfermedades ha cambiado en el mundo y las sociedades en general. Ahora yo creo que vamos a ver pandemias infecciosas porque habrá nuevas pandemias por virus zoonóticos que salten de animales a seres humanos. Vamos a ver patologías que tienen que ver también con los hábitos de vida y esto es difícil de cambiar. Idealmente la gente debería concienciarse en algunas cuestiones y habría que reducir, hacer un esfuerzo enorme por combatir, por ejemplo, la obesidad, la diabetes tipo 2, pero lo que estamos observando, incluso en niños, es una tendencia a la obesidad, es decir, que son cuestiones que evidentemente hay que corregir, pero que tenemos que ser realistas y darnos cuenta que no se van a corregir ni los entornos, el entorno medioambiental, ni el cambio climático, ni el entorno de los hábitos de vida, son cosas que se van a cambiar rápidamente y, sin embargo, van a producir enfermedades. Igual que el envejecimiento, eso es inevitable. Por otra parte, el envejecimiento no es ninguna enfermedad, pero es evidente que las sociedades avanzadas y las que no son avanzadas, pero van avanzando, el envejecimiento es un elemento definitorio de muchas patologías. Por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de las consecuencias médicas y anticiparnos, como he dicho antes, y tratar de tratarlas correctamente. Sí, en ese sentido, los hábitos de vida es muy difícil cambiarlos, y los conductuales, lo único contra eso es la educación, educación y educación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos que pacientes con obesidad mórbida tras cirugía bariátrica, con la idea de disminuir el estómago y que pierdan peso, al primer año bajan mucho de peso, pero la gran mayoría al segundo año y tercero vuelven a coger casi el mismo o más. Entonces, eso demuestra que, bueno, pues que es difícil llegar a la población y cambiar hábitos de vida cuando ya la persona es adulta, ¿no? Por eso es muy importante, si se quiere llegar a disminuir los índices de obesidad, empezar desde la educación y los cambios conductuales, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que esto es difícil y los datos están ahí, ¿no? Como está aumentando la obesidad a nivel mundial y está aumentando pues el hígado graso también y las patologías asociadas, ¿no? De síndrome metabólico, etcétera, ¿no? Pero creo que la única opción para frenar un poco esto es mejorar la educación y favorecer de una manera real la vida saludable, ¿no? Con políticas específicas para ello, ¿no? Y quizá también, evidentemente, la disponibilidad de alimentos. No todo el mundo pone de la alimentación, tiene accesibilidad, digamos, a una alimentación correcta. Esto es un problema a escala mundial. Sin duda, sin duda. Vale, aquí más, Roger pregunta más asociado a la metabolómica y a OUL, dice, ¿qué papel juega la metabolómica y también OUL en la detección de enfermedades? No solo en la enfermedad del hígado graso, sino también en otras. Sí, no, esa es muy buena pregunta. Bueno, OUL, además de ser un laboratorio diagnóstico con ya un producto, varios productos ya licenciados y en el mercado, es como he comentado, una compañía de investigación. Y eso es por lo que a mí más me ha traído OUL, ¿no? Porque nosotros tenemos proyectos financiados por diferentes asociaciones de pacientes, fundaciones, organismos públicos y privados, precisamente para eso, llevar todo ese expertise pionero en metabolómica para el diagnóstico del NASH y del hígado graso a otros tipos de enfermedades. En mi caso, para cáncer biliar, enfermedades autoinmunes, etcétera. Y tenemos ya varios proyectos en marcha en este sentido. De hecho, hemos publicado recientemente un artículo en Hepatology, que es la mejor revista de hígado, en el cual hemos visto perfiles metabolómicos en suero capaces de diagnosticar de manera diferencial dos entidades tumorales diferentes dentro del hígado, que es el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. Eso es muy importante porque los tratamientos son diferentes. O sea, tú, dependiendo del tipo de tumor, le tienes que dar al paciente un tratamiento u otro, pero a nivel de imagen tú solo ves una masa tumoral que no sabes qué es y tienes que biopsiar. Eso supone, pues además de un riesgo para el paciente, pues supone una infraestructura importante que hay que tener y un coste, ¿no? Sanitario. Entonces, bueno, hemos demostrado, ya te digo, hace unos pocos meses, cómo efectivamente hemos sido capaces de identificar un perfil metabolómico capaz de diferenciar ambos tipos de cáncer. Y lo hemos hecho tanto en una corte de discovery que se dice, como de validación. O sea, está validado el test y con una alta eficiencia. Antes hablábamos del 85% de OUL. El estudio que hemos hecho tenía un 90% en la de discovery y un 98% en la de validación, lo que demuestra que la metabolómica
es rock solid para este tipo de preguntas clínicas, ¿no? Y obviamente se extiende a cualquier enfermedad neurodegenerativa, predictiva, etcétera. Yo ahora mismo con OL también estamos haciendo otro estudio para ver pacientes con una enfermedad autoinmune, saber cómo van a predecir, si hay un perfil metabolómico que nos permita predecir. ¿Por qué? Porque estos pacientes no tienen tratamiento y el único potencialmente terapéutico es el trasplante hepático precoz. Entonces estamos viendo cómo tenemos muestras de suero cogidas antes de justo cuando se diagnostica la enfermedad y en las diferentes fases. Entonces queremos ver si hay unas características metabolómicas iniciales que nos permiten predecir la evolución, de tal manera que tengan un mejor seguimiento y se prioricen trasplantes a esos pacientes, ¿no? Que son los que peor van a evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, hay múltiples posibilidades y yo creo que en eso OUL tiene pues, muchas colaboraciones a nivel nacional e internacional con otras patologías, ¿no? Con otros grupos. Perfectamente claro, Jesús. Gracias. Fernando pregunta, si el hígado graso no tiene cura, ¿esto no me desincentiva para hacerme un test aparentemente caro? Bueno, de nuevo, ¿no? O sea, sí que está empezando a aflorar los fármacos. Precisamente el interés y la oportunidad viene ahora. O sea, hace años cuando nadie prestaba atención al hígado graso, pues la técnica metabólmica podía ser pionera como concepto, pero el test pues igual no tenía mayor aplicabilidad que saber quién tenía hígado graso, quién tiene, y poder intentar pues cambiar la conducta diaria de ese paciente hacia pues eso, una vida saludable, etcétera, ¿no? Que bueno, que eso es importante. Actualmente el diagnóstico del hígado graso o previamente se hacía con biopsia, había que biopsiar, pero tú no puedes estar biopsiando a los pacientes cada mes para ver si están mejor o no, sino que con el test de OUL sabes si esa intervención sobre la conducta, el estilo de vida o ahora con los nuevos tratamientos cambia la cantidad de grasa y el tipo de patología hepática, ¿no? Ahora mismo ya se está utilizando sin tratamiento en el mercado, digamos, en muchos hospitales. ¿Por qué? Porque el médico y el paciente quieren saber qué grado de patología tiene, si es hígado graso o ya está avanzada en AS, para intervenir de una manera más agresiva sobre el estilo de vida del paciente, pero ya con fármacos recientemente aprobados que mejoran pues, la fibra y en algunos casos el NAS, como un fármaco que se acaba de aprobar en la India, pues eso abre un nuevo abanico de posibilidades y actualmente hay decenas de ensayos clínicos con esta enfermedad. O sea que, vamos, de nuevo, la anticipación es clave, ¿no? Luego ya cuando, obviamente yo creo que una cosa muy importante de OUL es que se anticipaba la patología, ha sido pionero en considerar esta patología que iba a ser relevante a nivel clínico y actualmente, ya os digo, es la principal causa de cirrosis y de cáncer en el hígado y de trasplante hepático. Y esto hace 10 años le decías a cualquiera y se te echaba a reír. Perfecto, Jesús. Gracias. Esta siguiente pregunta es más para Ramón sobre la ronda. Luis pregunta si los recursos obtenidos en la ampliación de capital de OUL tienen asignación a un plan comercial en Estados Unidos con Laboratorios Rubió y cuáles serían los hitos más importantes. Definitivamente sí. Hay un plan, yo diría que pasa por 4 puntos principales. De hecho, toda esta información está en la presentación, no obstante, lo voy a mencionar. Primero, principalmente, es conseguir la aprobación del test por parte de la FDA, que es el regulador americano del medicamento. Principalmente esto, o sea, sin esto no se puede avanzar mucho más. El segundo sería tener más presencia en congresos o los más importantes a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, también pues, forma parte de la evangelización de este test. Luego extender la red de distribución y de partners en el mercado americano. Al final, Rubió no va a vender directamente, sino lo que va a hacer es buscar distribuidores a nivel americano. Ellos ya tienen experiencia, ya tienen contactos, simplemente pues hay que extender esta red para el Oliver. Y cuarto punto diría la contratación de personal para hacer la transferencia tecnológica al centro de salud Mount Sinai con quien OUL tiene un acuerdo. Perfecto, Ramón. Luego, sí, he visto otra pregunta también, que me avanzo, que iba sobre bueno, que quizás es para Jesús, pero si me permites voy a también a dar una pincelada más de un punto de vista competitivo, que la pregunta era que qué rol puede desempeñar Oliver Test con otros métodos de detección del hígado graso, si podría ocupar un papel minoritario a ser desplazado por otros. Yo no entraré tanto en aspectos técnicos, que quizás sí lo pueda hacer Jesús. Yo lo único que mencionaría es cada uno, o sea, las otras alternativas de test utilizan o se basan en otras tecnologías. Hay algunas más invasivas, otras menos invasivas. En el caso de Oliver
diríamos que es de las menos invasivas, que se hace a través de un análisis de sangre. Esto ya le hace altamente competitivo. La precisión a día de hoy es muy alta, es la más alta, una precisión del 86%. ¿Podría ser que pareciera alguien con una precisión mayor? Podría ser, pero por ahora Oliver es quien ha logrado la precisión más alta. Y luego a nivel de precio también, pues es el más competitivo del mercado, ¿no? Y la tecnología en la que se basa, en este caso, es metabolómica, que ya lo hemos mencionado, y que es una tecnología que, bueno, Jesús lo podrá decir mucho mejor, pero seguramente que no es fácilmente replicable y de aquí que Owl sea uno de los máximos exponentes de la metabolómica en todo el mundo, no en España, en Europa, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, que otros métodos que se basen en otras tecnologías pueden ser más precisos, que puedan desplazar el Oliver Test, no lo sé, pero dudo que sea fácil. Antes de que respondas, para que también englobes la otra pregunta muy similar, que lo comparan con otros test como NIS4 y GLIMS. No sé si los conoces, Sí, pero... bueno, sí, efectivamente. Bueno, yo creo que las preguntas son muy buenas, ¿no? Y muy apropiadas. En ese sentido, bueno, Ramón ya ha contado un poco las bondades. Bueno, yo creo que son métodos complementarios, ¿no? El método de OWL, además de darte información sobre la presencia de hígado graso o esteatopatitis, como he comentado antes, de cara a posibles comparaciones, lo que estamos haciendo actualmente es intentar aglutinar en una muestra de sangre, en 300 microlitros de sangre, tener mucha más información. Y mucha más información que ninguno de estos test puede aportar. Por ejemplo, si tiene grasa o no tiene grasa, si tiene inflamación o no tiene inflamación, qué cantidad de grasa tiene en el hígado. Porque el hígado, la biopsia, detiene información de la parte de la biopsia. El hígado graso tiene una estructura pacheada, ¿no? Parcheada dentro del hígado. Entonces, depende de dónde biopsies, tienes una información. Nosotros estamos correlacionando la metabolómica con la reconstrucción tridimensional del hígado y determinación de la cantidad de grasa en el hígado. Por otro lado, estamos asociando la genética y la metabolómica para predecir la evolución. O sea, todo eso que parecen cosas independientes, la idea es que con un único test, en un tiempo corto, porque ya tenemos ya resultados ya en 400 pacientes muy buenos de genética y de metabolómica y de grasa, poder dar toda esa información. Ninguno de los test actuales pueden dar esa información en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la parte de investigación añadida de OWL, junto con diferentes grupos, no solo el mío, sino otros también, pues creo que también le hace ser muy competitiva actualmente y a medio y a corto plazo, ¿no? Respecto a poder afrontar las nuevas cuestiones que surjan dentro del campo del NASH, ¿no? Y de los nuevos tratamientos. De hecho, por ejemplo, bueno, estamos desarrollando con el Monte Sinai el All Fiber también. O sea, determinar la cantidad de grasa con una muestra la cantidad de fibra con una muestra de sangre. O sea, que tú puedas saber si tiene hígado graso o no, inflamación sí o no, qué cantidad de fibra tiene en el hígado, o sea, qué cantidad de daño, de fibrosis tiene, si tiene predisposiciones genéticas a mala evolución, todo eso con 300 microlitros de suero. Entonces, bueno, yo creo que eso actualmente es inasumible por ninguno de los otros test accesibles, ¿no? Entonces, bueno, la idea es anticiparnos a todo eso y en ese sentido, pues estar en primera línea de las nuevas necesidades. Yo ya diría que en una enfermedad tan prevalente, esa información en relación a lo que cuesta es vital. Todos los sistemas de salud son conscientes de que el coste es un elemento importante, sobre todo cuando afecta a muchas personas. Y ahí yo creo que un test que es muy coste efectivo tiene enormes ventajas competitivas. Sí, porque, por ejemplo, efectivamente, la sostenibilidad que comentabas antes, Enrique, obviamente para tener la información que estamos hablando, fibra, inflamación, grasa y genética, actualmente tienes que hacer 8 pruebas diferentes. Claro. 8 pruebas diferentes y muchas de ellas invasivas. Claro. 8 pruebas. La idea es aglutinar todo eso con alta fiabilidad en un único test en 300 microlitros de sangre, ¿no? Y eso lo puedes, obviamente, monitorizar en cualquier momento tras un tratamiento, tras una intervención en un estilo de vida, en lo que quieras, ¿no? Puedes monitorizar esos cambios, ¿no? En cambio, tú no puedes estar biopsiando o haciendo resonancias cada mes, ¿no? Porque va a ser imposible. Coste efectivo es insostenible. Entonces, siendo un test competitivo económicamente y con toda esa versatilidad y posibilidades, pues bueno, pues es una herramienta muy competitiva. Bueno, perfecto. Gracias a ambos. Creo que ha quedado bastante claro. De todas formas, quienes no hayan hecho preguntas a través del panel de preguntas y respuestas saben que pueden escribirnos a
advisor@thecrowdangel.com y transmitiremos las preguntas para poder conseguirles respuesta y enviárselas en cuanto la tengamos. Recuerden que entrando a thecrowdangel.com, en detalles de la ronda, en Owl Metabolomics, pueden descargar la presentación para inversores, en donde encontrarán mucha más información sobre la que se ha hablado, sobre datos que no, lo que comentaba Ramón sobre Laboratorios Rubió, todo el detalle está allí, el business plan. También tendrán 2 vídeos, uno de un webinar que hicimos específicamente sobre Owl y otro de la compañía como tal. Y pues nada, cualquier duda pueden escribirnos siempre y gracias nuevamente a los invitados, a Ramón también. Y pues nada, gracias y cualquier cosa estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.